Encarcelado en una prisión de máxima seguridad, Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis que provocó la muerte de George Floyd al asfixiarlo con la rodilla, ha sido acusado de asesinato en segundo grado. El fiscal del estado de Minnesota, Keith Ellison, ha endurecido los cargos, mientras que los otros 3 oficiales testigos de la agresión serán acusados de complicidad en el asesinato. La familia de Floyd tendrá que demostrar ante un tribunal que este fue asesinado y para ello ya encargó una autopsia distinta de la primera, cuyos resultados ya difieren entre sí. El agente comparecerá el 8 de junio y dará su versión sobre lo sucedido. Al menos 13 personas han sido detenidas este pasado miércoles por la noche durante la protesta en Londres por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos. Cientos de personas se congregaron ayer en el centro de Londres, cerca del Parlamento, donde se produjeron escenas de tensión entre las fuerzas del orden y algunos manifestantes. Al menos 2 manifestantes forcejearon con agentes ante las puertas de seguridad de Downing Street, la calle donde está la residencia oficial del primer ministro británico Boris Johnson, e incluso uno de los policías recibió un puñetazo durante el forcejeo. Las fuerzas del orden reforzaron la seguridad con el despliegue de más policías en Whitehall, la zona donde está Downing Street y varios ministerios británicos, para contener a la multitud. Una protesta organizada en el corazón de Inglaterra y al calor de las marchas que han colapsado durante varios días ciudades de Estados Unidos por la muerte de Floyd, después de que éste muriese por asfixia a manos de un policía blanco. La Organización Mundial de la Salud anuncia que se reanudarán los ensayos clínicos en los que se utiliza la hidroxicloroquina y que forman parte de los esfuerzos internacionales por hallar uno o más tratamientos para la COVID-19. El equipo de expertos que supervisa los ensayos clínicos que se realizan en 35 países recomendó la semana pasada que por precaución se pausaran aquellos relacionados con ese medicamento porque había información que ponía en duda su seguridad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, informó que la revisión de datos se había completado y que los científicos han concluido que no existen razones para modificar los protocolos. Los casos de COVID-19 llegaron este miércoles a los 6,28 millones en todo el mundo. El continente americano es el territorio con mayor número de contagios y está a punto de llegar a los 3 millones de casos, mientras que en Europa el aumento es moderado. We're especially worried about Central and South America. La OMS afirmó que la evolución de la pandemia es muy preocupante en Sudamérica y Centroamérica, donde el ritmo de aumento diario de casos confirmados se sigue acelerando. El director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, recomendó a las autoridades mantener las medidas de contención y levantarlas solo cuando vean progresos. Preguntado sobre lo que ha fallado en Latinoamérica, Ryan comentó que los países que actuaron de acuerdo a su contexto, combinando la ciencia global con su conocimiento local y han sido coherentes y persistentes en ello, son los que, en general, han obtenido mejores resultados. América Latina sufre de pleno el azote de la pandemia del nuevo coronavirus. Brasil y México se convirtieron en las últimas horas en los países con más muertes diarias, con 1.349 y 1.092 decesos respectivamente. Justo en la semana en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se disponía a la reactivación de su vida económica y social tras más de 2 meses de confinamiento, México superó por primera vez el trágico umbral del millar de fallecidos en un día. Según cifras oficiales, más de 11.700 personas perdieron la vida en el país por la enfermedad, que ha dejado más de 100.000 infectados. En el caso de Brasil, el país más castigado de la región, el total de muertes por la pandemia superó las 32.500. Y se teme que en los próximos días el gigante sudamericano sobrepase a Italia como la tercera nación con más fallecimientos. Oficialmente se han reportado más de 584.000 contagios, pero los expertos sospechan que ante la falta de pruebas en el país de 210 millones de habitantes, los números reales son probablemente mucho más altos. En total, América Latina registra oficialmente cerca de 1.200.000 contagios y más de 57.000 fallecidos.
El mismo día en el que México ha superado los 100.000 casos de COVID-19 con una cifra récord de muertes y contagios, el presidente López Obrador ha dado el pistoletazo de salida para las obras del Tren Maya, uno de sus proyectos insignia. Con el país golpeado por una profunda crisis, AMLO asegura que la construcción de este tren creará 80.000 empleos directos este año y 154.000 el que viene. Y esto va a ayudar mucho a toda esta región y va a mejorar la situación económica, social en estos momentos de crisis que se está padeciendo de la pandemia del coronavirus. Con la inauguración de las obras del primer tramo del Tren Maya, López Obrador retoma sus viajes tras el parón de la pandemia. Este ferrocarril es uno de sus proyectos más ambiciosos, 1.475 kilómetros de vía que unirán ciudades del sureste mexicano como Cancún o Mérida con las grandes atracciones arqueológicas de Chichén Itzá y Palenque. El gobierno asegura que cambiará el rostro de la región, generando empleos y riqueza. Ambientalistas y organizaciones indígenas denuncian que podría provocar daños irreparables en el acuífero subterráneo de la península de Yucatán. El proyecto del Tren Maya, pues si pasa aquí en el ejido, ahí nos deje derramas económicas, trabajo, ¿qué es lo que se necesita aquí? Si es para la gente, para el bien, que tenga más entradas, un beneficio económico, pues qué bueno, pero si no, si van a destruir algo y no traen ni un beneficio, pues como que no, ¿no? Aunque López Obrador afirma que se perderá menos de 1 millón de empleos debido al coronavirus, el Instituto de Estadística calcula que en abril más de 11 millones de mexicanos no cobraron ningún sueldo al perder su trabajo. La pandemia ya ha dejado en el país más de 11.700 muertos. Estas bombonas de oxígeno son la última esperanza de muchos peruanos para mantener con vida a familiares enfermos de la COVID-19. Desde primeras horas de la mañana, nada más acabar el toque de queda, un centenar de personas hacen cola frente a un local que los vende en la ciudad portuaria de Callao, contigua a Lima. En los hospitales de la capital, que están desbordados, escasea o no queda en absoluto. Estamos haciendo la cola para poder conseguir un poco de oxígeno, pues, porque necesitamos oxígeno diario para un paciente, un familiar que está delicado de salud. Y se está escaseando, por eso de otro lado nos han enviado aquí, a esta dirección, para poder conseguir siquiera un balón. El Hospital 2 de Mayo de Lima es uno de esos centros que se han quedado sin existencias. Puertas adentro se viven situaciones dramáticas. La gente no tiene oxígeno adentro, tienen que comprar. Yo tenía que comprar 2 balones de oxígeno para trasladar a mi padre hasta este hospital. Pero hay un montón de gente ahí con sus balones de oxígeno pidiendo auxilio. Han fallecido varios pacientes ahora en la madrugada. Es una desgracia esto, por favor, que hagan algo. El flujo de ingresos es constante. Se estima que hay unas 10.000 personas ingresadas en los hospitales peruanos que están al borde del colapso, aunque las autoridades consideran que han dejado atrás el pico de la pandemia. Según los datos oficiales, Perú es el segundo país de Latinoamérica en número de casos confirmados tras Brasil, con 180.000, y ha registrado casi 5.000 decesos. La pandemia quintuplicó la demanda de oxígeno y su precio se duplicó. El gobierno ha anunciado que importará de países vecinos. El confinamiento de los mayores de 70 años genera controversias en Colombia. Algunos lo desafían en una reivindicación de libertad y otros por necesidad, como Eleodoro Quijano, quien solía mendigar en las iglesias en los barrios ricos del norte de Bogotá. Sin documentos de identidad, no puede recibir el subsidio de unos $22 mensuales prometidos por la alcaldía a unos 50.000 ancianos durante 3 meses de pandemia. Allá, por lo menos en Raquel, son 4 misitas y pues, no solamente ahí para la gente, cualquier monedita le sirve a uno, pero como ahora está cerrado. Las 4 personas que viven en esta morada salen a diario para vender a los recicladores metal, cartón o papel que encuentran en la basura. Como Eleodoro y sus compañeros de casa, al menos 1.600.000 adultos mayores viven en la pobreza extrema en una de las naciones menos equitativas de América. La lluvia aleja la pandemia esa, aquí. Y si usted cree en eso, se enferma rápido.
cambio uno no frena. De que hoy no le digo que si no me muevo, entonces ¿de qué como? En Ciudad Bolívar, una localidad pobre al sur de Bogotá, Ana Elvira Pineda llora porque se siente muy inútil y reza para que el encierro acabe pronto. Encerrada se siente uno aburrida y le da uno mucha tristeza porque de saber que uno ya está viejo y que uno ya no puede ni salir a ninguna parte, ni lo dejan salir ni nada. El presidente Iván Duque provocó revuelo al referirse a los adultos mayores como abuelitos en su llamado a proteger a los más vulnerables ante la enfermedad, lo que fue considerado por varias personalidades una infantilización de los ancianos. Aunque el mandatario se disculpó por el lenguaje, les amplió el aislamiento obligatorio hasta finales de agosto. De ninguna manera este aislamiento ha buscado discriminar o afectar o dañar la calidad de vida que tienen los mayores de 70 años. Florence Thomas, una profesora de psicología y reconocida feminista, es consciente de que es una privilegiada, con su nevera llena y con amigas e hijos con quien hablar por teléfono. Pero está molesta con las palabras del presidente y atribuye el confinamiento de los ancianos a un sistema de salud deficiente. Se les ha truncado su libertad, no se quiere oír sus voces, es decir, los están tratando un poco como parias, y yo creo que muchos adultos mayores están sintiendo eso. Florence dice además que los adultos mayores se sienten como niños tras la medida de poder salir durante media hora 3 veces a la semana desde el lunes, al igual que los menores de 5 años. Y pone énfasis en que la tristeza también mata. Rescatistas buscaban el miércoles a personas que fueron enterradas por un deslizamiento de tierra causado por la tormenta tropical Cristóbal en El Salvador. El gobierno salvadoreño señaló que desde que la tormenta Amanda golpeó el país el fin de semana, 6 personas siguen desaparecidas. También elevó la cifra de fallecidos a 27. Estos se suman a los 4 muertos registrados en Honduras y 2 en Guatemala. Que alrededor de eso de las 4 de la mañana pues yo estaba más o menos dormido y pues sentí cabal cuando retumbó todo esto. Entonces lo primero que hice fue ver si mi mamá estaba bien o qué había pasado. Y bueno, y cuando vimos, nos asomamos y estaba totalmente oscuro, no sabíamos nada. La tormenta Amanda golpeó fuerte a El Salvador, dejando a su paso carreteras anegadas o cortadas por deslizamientos de tierra, inundaciones y viviendas destruidas o dañadas. Entre el martes y miércoles se registraron lluvias nuevamente, producto de la tormenta Cristóbal que se desplaza por territorio mexicano. Más de 11,000 personas fueron trasladadas a distintos refugios en el país. Las autoridades salvadoreñas pidieron a la población mantenerse alerta ante el pronóstico meteorológico de que las precipitaciones continúen hasta el viernes o sábado. Los animales son amorosos, juguetones y aportan alegría y compañía en los hogares. Pues ahora con la pandemia las mascotas a domicilio es una nueva forma de reinventarse y de poder tener a un peludo de 4 patas en casa sin necesidad de salir de ella. En tan solo un mes y en plena cuarentena por el nuevo coronavirus, Entrega Pet ha conseguido hogar para un centenar de animales en Río de Janeiro, el doble de lo que normalmente conseguía cuando la gente iba en busca de una mascota para adoptar. Los resultados han sorprendido hasta los mismos creadores que al reinventar la forma de ofrecer mascotas en adopción, nunca imaginaron tener los resultados obtenidos y menos aún en medio de la crisis causada por la pandemia. El proceso de adopción es sencillo y gratuito. El interesado contacta por un número de WhatsApp al servicio donde un encargado del albergue averigua qué tipo de mascota busca, le envía los archivos de los posibles aspirantes y después toma nota sobre las condiciones de vida que el futuro tutor le ofrece al animal. Roberto de Paula, subsecretario de Bienestar Animal de la Alcaldía Municipal, explica cómo es el proceso. La entrevista ela é bem simples, mas a gente requer
Son entrevistas simples, pero requerimos de una adopción responsable. Él es un miembro más de la familia, requiere atención veterinaria, alimentación y todos los cariños necesarios para una buena convivencia. Desde el primer contacto hasta el recibimiento de la mascota en la puerta de la casa no pasan más de 4 días y todos ellos cuentan con un chip implantado que contiene su historial completo. Gatos y perros que han sido abandonados ahora van a tener la oportunidad de tener un hogar lleno de amor y sobre todo de felicidad. Nicole lleva sin revisarse el ojo izquierdo desde marzo. Que no he podido ir a control porque hemos sabido de casos de personal médico en la auto con coronavirus. Hemos sabido gente que se está atendiendo con coronavirus en la sala de espera. Y esto no tiene ningún protocolo ni ninguna seguridad para nosotras. Felipe ha tenido un poco más de suerte y la semana pasada vio por primera vez en algo más de 2 meses al protecista. Ambos se quedaron tuertos tras ser impactados por balines y lacrimógenas disparadas por las fuerzas de seguridad durante las protestas desatadas en octubre en Chile. Denuncian que se sienten en el más absoluto abandono. El Estado no me está dando las condiciones ni a mí, ni a mis amigos, ni a mis compañeros para reinsertarse de nuevo en la condición que nos dejó el Estado. Al temor porque se agravan sus dolencias le suman el miedo a salir y la ansiedad por el futuro. Soy soldador calificado, trabajaba en la faena minera. Mi último trabajo fue trabajar en Chuquicamata, arreglando la fundición de Chuquicamata el año pasado. Cuando yo bajé, con término de mi faena, me sucedió esto. Mi vida laboral era ser faenero. Ahora yo no puedo trabajar. Eso ha repercutido en mi vida de manera profesional, también a nivel físico y psicológico. Nicole es fotoperiodista y le dispararon en medio de un cubrimiento. Confiesa que hoy tiene ataques de pánico. Estoy con tic nervioso, estoy con shock postraumático, la lesión me provoca dolor y la presión intraocular también. Estoy sin tratamiento también. Según el Independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos, 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las cuales 12 quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de uno de los ojos. Pese a que en un principio el gobierno habló de accidentes aislados, días después lanzó un plan de ayuda que las víctimas hoy califican de insuficiente. Nicole, Felipe y las demás víctimas están dispuestas a buscar justicia por lo sucedido. Continúa la polémica por las cifras del coronavirus en España. El Ministerio de Sanidad cuenta 240.326 casos confirmados por pruebas PCR y 27.128 muertes por coronavirus, 63 en la última semana. De ellas solo ha habido una víctima mortal en las últimas 24 horas, después de 2 días consecutivos sin fallecimientos. Estos son que claramente han fallecido por coronavirus, son casos en personas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus. Si luego ha habido otra causa, que ha sido la causa principal de la muerte, es otra cuestión, pero desde luego estas personas han fallecido con una infección. El pasado 11 de mayo entró en vigor el nuevo sistema de recopilación de datos y con ello se han sumado también discrepancias entre los datos de comunidades y ministerio. Una serie histórica que será actualizada dentro de unos días, cuando las autonomías concluyan la validación de los datos de la peor parte de la pandemia. Cuando esto ocurra, estaremos en torno a los 28.000, que suponen prácticamente un 66, 60 y tantos % del total de exceso de fallecidos detectado tanto por el INE como por el sistema de monitorización de la mortalidad. Este incremento es de 44.000 muertes respecto a 2019 según el INE y de 43.000 según el sistema de monitorización de la mortalidad, datos que para Simón son compatibles con la estadística de fallecidos por coronavirus. La otra parte del incremento podría deberse, según el epidemiólogo, a la saturación del sistema sanitario, a casos no diagnosticados o a personas que por miedo a una infección retrasaron su ida a un hospital. Esto lo podremos valorar cuando dentro de unos meses los certificados médicos de defunción con la causa principal de fallecimiento nos permitan hacer estadísticas mucho más detalladas. En la estadística del Ministerio se excluyen aquellas personas fallecidas que presentaron síntomas, pero que no habían sido diagnosticadas. Acumulan belleza y sabiduría capa tras capa.
Los pueblos blancos, los que deslumbran al viajero en el centro y sur de España en los meses de estío, al tiempo que protegen de un calor abrasador a sus habitantes, han retomado la faena anual del encalado: pintar las fachadas con cal hidratada. La pandemia de la COVID-19 impidió que se hiciera antes de la Semana Santa, como mandan los cánones. El paulatino levantamiento de las restricciones ha permitido a María Luna y a su madre enhebrar el hilo de una larga tradición que en la localidad gaditana de Zahara de la Sierra se relaciona estrechamente con la higiene. Ayudando aquí a mi madre, porque ella ya es mayor y no puede. Y ya ella me contaba a mí la historia de antes, que había mucha epidemia y los animales estaban dentro de las casas y todo. Y ellos pintaban más que nosotros ahora. El ellos fue casi siempre ellas, matiza Pepa Caro, historiadora y exalcaldesa de Arcos de la Frontera. La sabiduría de las mujeres también, que a lo largo de toda la historia pues se han dedicado a ser amas de casa. Y ellas son las artífices de todos los encalados en todos estos pueblos. Ellas son además las que, cuando no han tenido ni siquiera una paga y son viudas, han sido capaces de hacer un oficio de esta tarea de encalar las viviendas. Un trabajo que ahora desempeñan muchos hombres, como David Barranco, pintor local, que insiste en el aspecto higiénico del encalado. La cal antes siempre se ha hecho apagada. Apagada es que compraban las piedras de cal, las metías en un bidón con agua y eso era apagar la cal, porque la podías usar al día siguiente. Lo hacían sobre todo las mujeres, eran los que más hacían ese trabajo, puesto que los hombres estaban siempre en el campo trabajando y las mujeres se dedicaban a todas las tareas del hogar. ¿Cuándo lo hacían? Pues, sobre todo en Semana Santa, antes de feria, para que la gente que salían a la calle vieran tu fachada limpia y en condiciones. Y también porque lo hacían aparte de limpio, porque es desinfectante y es un producto que mata todos los bichos y todos los gérmenes. De hecho, podemos verlo como se ponen los árboles, también se pintan con cal para matar los bichos. Zahara de la Sierra se ha hecho famosa en toda España por no haber registrado ni un solo caso de COVID-19. El ayuntamiento actuó rápidamente y cerró todas las entradas del pueblo menos una. Sus habitantes, descendientes de los que vencieron a otras epidemias en siglos pasados, sacaron a relucir la sabiduría de sus ancestros. Los intérpretes de las instituciones europeas protestan porque sus voces se han apagado durante la pandemia. El trabajo de los autónomos se ha reducido drásticamente a falta de reuniones presenciales. Jolín llegó a Bruselas desde Trinidad justo antes del confinamiento y ahora está atrapada aquí, sin ingresos. Hemos sido abandonados y es realmente irónico, teniendo en cuenta lo mucho que se ha hablado en las reuniones en diferentes idiomas sobre la solidaridad. Y ahora no podemos beneficiarnos de esta solidaridad. Es triste y aterrador. Como son directamente contratados por las instituciones europeas, no pueden beneficiarse del sistema belga de desempleo. María trabaja aquí desde 2018. Durante los próximos 3 meses no tengo previsto ningún tipo de ingresos. Todos estamos estresados porque no estamos seguros de lo que sucederá en el futuro. El Servicio de Recursos Humanos les ha ofrecido un pago único de 1.400 euros por cualquier día trabajado entre mediados de marzo y finales de diciembre. Pero la Asociación de Intérpretes denuncia que no ha habido negociación colectiva para los 1.200 freelance que se encuentran en esta situación, solo ofertas individuales. No se puede hacer nada porque las reglas no lo permiten. Eso es lo que nos han dicho durante el diálogo social. Nosotros creemos que incluso en base al marco legal existente es posible una cierta flexibilidad para encontrar algo más adecuado. Euronews ha solicitado una reacción de la Comisión Europea, pero por el momento no hemos obtenido respuesta. Rusia decreta el estado de emergencia por un derrame de diésel en el Ártico. 21.000 toneladas de combustible diésel salieron el viernes pasado de la central termoeléctrica de Norilsk en el Círculo Polar Ártico. Sin embargo, la empresa responsable no dio cuenta del derrame al Ministerio de Emergencias hasta el domingo.
El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó su malestar al gobernador de la región de Krasnoyarsk, Alexander Uss. ¿Qué quiere decir con que ha terminado su informe sobre la situación? ¿Qué se va a hacer? Usted es el gobernador. Espere un momento. En su opinión, ¿qué fue lo que pasó y por qué las autoridades solo se enteraron 2 días después? ¿Es que vamos a tener que enterarnos de las emergencias por medio de las redes sociales? ¿Usted sabe lo que pasa allí? Por el momento, las autoridades retiran combustible y tierras contaminadas de los ríos Daldikan y Ambarnaya. El gobernador confirmó que las autoridades locales no podrán solucionar esta situación en las próximas 2 semanas porque no tienen un plan claro sobre qué hacer con los terrenos contaminados. Es un área aislada, no hay acceso ni por carretera ni por ferrocarril, así que no hay manera de traer una gran cantidad de cisternas vacías para bombear el combustible. Ahí está la dificultad. La organización ecologista Greenpeace ha informado de que este accidente es el primero de gran magnitud en el Ártico y es equiparable al derrame del buque cisterna Exxon Valdez ocurrido hace 30 años frente a las costas de Alaska. Este gesto lo han repetido 1 millón de italianos. En apenas 2 días, la aplicación puesta a disposición por el gobierno para rastrear a las personas en contacto con positivos del nuevo coronavirus ha registrado 1 millón de descargas en todo el país, aunque por el momento se está poniendo a prueba la efectividad de Immuni, que así se llama la app, en 4 regiones italianas. Immuni se descarga solo de forma voluntaria y solo el usuario tendrá acceso a los datos. Desde su activación grabará los contactos que se han mantenido también con otras personas que hayan descargado el programa a través de Bluetooth y también los recorridos realizados. Si la persona que está utilizando la aplicación da positivo en COVID-19, podrá dar su consentimiento para el procesamiento de sus datos almacenados en el teléfono móvil, lo que permitirá rastrear a todas las personas con las que entró en contacto en los días anteriores y reconstruir el historial de sus movimientos. La niña británica Madeleine McCann está muerta y el autor del asesinato puede ser un hombre alemán de 43 años que está actualmente preso y que cuenta con antecedentes por delitos sexuales también contra menores. Esa es la sospecha de la Fiscalía Alemana de Braunschweig, que a través de su portavoz Hans Christian Wolters incidió en que el caso está siendo tratado como un homicidio. Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des 3-jährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Mordes. Daraus können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. Aunque el portavoz declinó dar más detalles acerca de la identidad del individuo, la Fiscalía Alemana sí señaló que el hombre vivió en el Algarve portugués entre 1995 y 2007 en el entorno de Praia da Luz, donde desapareció la niña mientras sus padres cenaban con unos amigos en un restaurante cercano. El ahora sospechoso vivía en Portugal de trabajos ocasionales en la hostelería y gastronomía y se le atribuyen también delitos contra la propiedad, robos en hoteles o establecimientos vacacionales, así como asuntos relacionados con la droga. Boicot, gritos y amenazas en el Consejo Legislativo de Hong Kong durante la sesión en la que se ha aprobado la polémica ley del himno nacional. Ante la ruidosa presencia de la oposición prodemocrática que se negó a participar en la votación, la Cámara ha aprobado por 41 votos a favor y 1 en contra una normativa que castiga con hasta 3 años de cárcel y casi 6.000 euros de multa a quien no respete el himno. Solo falta la firma de la jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, quien no ha puesto reparos a los deseos de Pekín de acelerar el fin del principio un país, dos sistemas. Un principio que ha permitido a los hongkoneses gozar de derechos y libertades como conmemorar el aniversario de la matanza de Tiananmen, inexistentes en el resto del país. Este año la conmemoración se prohibió alegando razones de seguridad sanitaria. A 2.000 kilómetros de distancia, en la plaza pequinesa de Tiananmen, nada recuerda este 4 de junio que en ese mismo lugar, hace exactamente 31 años, miles de personas murieron en la brutal represión de las manifestaciones estudiantiles en favor de la democracia y contra la corrupción.
Miles de personas salieron este jueves a las calles de Hong Kong para recordar la matanza de Tiananmen de 1989, una vigilia que este año estaba oficialmente vetada por la policía, el mismo día en el que el Parlamento local aprobó una ley que penalizará con hasta 3 años de cárcel las injurias al himno chino. Es el primer evento que se prohíbe desde hace 31 años, al considerar que violaría las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Ante una imponente presencia policial, los hongkoneses decidieron salir en grupos de menos de 8 personas para guardar la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones, y encendieron en las calles velas en memoria de lo acontecido. Después, los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Desde 1990, Hong Kong conmemora la masacre con una multitudinaria vigilia. Entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989, estudiantes chinos salieron a las calles para pedir mayores libertades, unas protestas que finalizaron el mismo 4 de junio ante la fuerte represión del ejército chino. Distintas fuentes hablan de centenares e incluso miles en una matanza que, a pesar de haberse popularizado como la de Tiananmen, se produjo en numerosos distritos de la capital china. El gobierno chino sigue sin reconocer lo acontecido en Tiananmen, rehuyendo responsabilidades, negando la evidencia y criminalizando a las víctimas de la represión, que puso fin a las manifestaciones estudiantiles. Mientras el mundo sigue haciendo frente al brote de coronavirus, Tailandia afronta una avalancha de desechos plásticos y mascarillas, que es un ejemplo del impacto que la pandemia ha tenido en el medio ambiente. Entre 1,5 y 2 millones de mascarillas son usadas diariamente en todo el país, y muchos no las depositan en los contenedores rojos especiales para desechos sanitarios, sino que las mezclan con otro tipo de basura. Además, entre abril y mayo, el periodo con más restricciones por la COVID-19, las empresas de comida a domicilio aumentaron exponencialmente sus pedidos, cuyo precio ha sido el aumento de hasta el 60% de los residuos plásticos solo en el mes de abril. Tailandia no cuenta con un sistema efectivo de separación de basura, y por ello la acción de su población es muy importante a la hora de poder reciclar los plásticos. Según datos oficiales, la nación genera al año unas 2 millones de toneladas de residuos plásticos, de los que se recicla solo el 25%. Las autoridades tailandesas comenzaron el año con campañas contra el plástico, como la prohibición de las bolsas de un solo uso en las tiendas, pero con la pandemia la cantidad de residuos plásticos aumentó hasta unas 3.440 toneladas diarias en abril, frente a 2.120 toneladas diarias de media en 2019. Según un artículo de la revista Science de 2015, Tailandia era el 6º país que más plástico tiraba al mar después de China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka, países donde el rápido crecimiento económico ha disparado el consumo y los desperdicios. Según los ecologistas, decenas de animales marinos, incluidos ballenas, tortugas y delfines, mueren cada año en el país asiático debido al plástico, que nunca se degrada del todo, sino que termina convertido en micropartículas que contaminan el agua y los alimentos. Ahora más que nunca, ante la lucha contra la expansión del coronavirus, también es necesario tomar conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente.